Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días. Qué bueno que está aquí congregándose de esta manera virtual. Hoy es día de regocijo, hoy es día de celebración. Cuando nosotros vemos en la palabra acerca de la Pascua, que es el origen de la Santa Cena, nosotros nos damos cuenta que era una celebración, era una fiesta. Entonces hoy es día de hacerle fiesta al Señor. Y a pesar de que usted se sienta en un desierto, hermano, acuérdese lo que Dios le dijo a Moisés, que le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo para que le celebrara fiesta. Fíjese en dónde, en el desierto. Entonces, a pesar de que usted se sienta en tiempos de desierto, en tiempos de dificultad, Dios espera de nosotros como su pueblo hacerle fiesta a Él. Nosotros hemos alabado al Señor, hemos exaltado su nombre, le cantamos, nos gozamos y fue algo precioso. La presencia de Dios está aquí en esta casa, en este hogar, y casi estoy seguro que también en su hogar y en su familia, amados hermanos. Dios está con nosotros, Él no nos ha dejado y no nos va a dejar. Él es un buen Padre, Él es Padre bueno y lleno de misericordia. Así es que después de esta breve introducción, amados hermanos, pues vamos a entrar a estudiar la palabra. Su palabra es maná, es agua en el desierto. Su palabra es luz a nuestro camino. Entonces, fíjese que hoy, así como se nos ha encomendado a nosotros como ministros, hablar y ministrar la palabra acerca del conocimiento un poquito más de lo que es la cena del Señor. Entonces, el Señor había puesto desde tiempo atrás un tema en mi corazón acerca de la Santa Cena, de lo que es la preparación de la Santa Cena. Fíjese que muchos de nosotros como cristianos solamente llegamos a la Santa Cena y la tomamos, pero la mayoría, no puedo hablar de todos, pero la mayoría del pueblo, hermano, no se prepara para tomar y participar la Cena del Señor. Tal vez por falta de instrucción, tal vez por falta de conocimiento, qué sé yo, hermano, o tal vez ni siquiera piensa en ello. Pero la Biblia nos enseña que algo que a Dios le agrada es preparar. Él podemos ver en la Escritura cómo Él deja pasajes donde vemos una preparación de muchas cosas. Entonces nosotros también tenemos que aprender a prepararnos para participar del pan y del vino del Señor. Fíjese que aún Jesús mandó a 2 discípulos para que fueran y prepararan la Pascua. Entonces, nuestro Señor Jesucristo consideró importante que se quedara en la Escritura para que nosotros aprendiéramos hoy en día que debemos nosotros prepararnos antes de tomar la Santa Cena. Acuérdense que la Pascua es el origen de la Santa Cena. Muy bien, mire, empecemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la Escritura. Dice, no se turbe vuestro corazón. Mire, ya el Señor ya nos está hablando, ¿verdad? Que ahorita muchos corazones del pueblo de Dios están turbados. Entonces nosotros debemos de descansar en la paz del Señor. Su palabra dice que Él es el príncipe de paz. Y Él quiere reinar en tu hogar, en tu familia, pero sobre todo en tu corazón. Y entonces dice aquí, creed en Dios, creed también en mí, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, resucita, y por 40 días se les aparece a sus discípulos hablándoles acerca de las cosas del reino, el Señor asciende después de esos 40 días. Pero mire lo que Él está haciendo. Él está haciendo una obra de preparación. Entonces, mire qué tan importante, hermano, porque la Biblia nos enseña y la Biblia dice que Él fue a preparar un lugar. Y es lo que Él está haciendo. Está preparando un lugar para ti, para mí. Y entonces va a llegar el momento que esa preparación se va a terminar y ya va a estar listo ese lugar. De hecho, mire lo que dice Lucas. Lucas habla nuestro Señor Jesucristo acerca de una parábola donde, vamos a leerlo, mire.
Dice, pero él, con E mayúscula, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Usted está invitado. Versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados. Mire lo que dice. Fíjese lo que dice. Venid, porque ya todo está preparado. Mire qué tremendo, hermano. Entonces hubo un tiempo de preparación para esta cena. Hubo un tiempo de preparación para que los invitados, hermano, cuando llegaran, todo estuviera listo. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Está preparando, está alistando todo para que cuando nosotros lleguemos a estar con Él, todo ya esté preparado. Entonces Él considera, amado hermano, cuando Él deja todo esto en la Escritura, considera que es importante la preparación. Por eso le estoy dando varios versículos para que usted vea qué tanta importancia le da el Señor, no solamente a la Santa Cena, sino a prepararnos para la Santa Cena. Es igual de importante que tomarla, el prepararnos para tomarla también. Y entonces dice el versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Mire, ya estaba todo preparado. Y dice, el primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Versículo 20. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Entonces mire, digamos a grandes rasgos, los tipos de excusas que usa esta gente para no asistir a esta invitación tan hermosa, tan preciosa que nos hace el Señor. Entonces ellos usaban excusas como lo material, el trabajo y lo sentimental. Y entonces, hermano, ¿cuánta gente no hay hoy en día que no busca del Señor por lo mismo? Por estar consiguiendo lo material, por estar trabajando, porque está tan lleno de trabajo que ya no tiene tiempo de congregarse, de orar o de buscar al Señor. Entonces, por eso viene el Señor y en su grande amor y misericordia nos pone una pausa a eso para que tengamos ahora sí tiempo de buscarlo y volvernos a Él. Este es un tiempo de misericordia, amados hermanos. El Señor no lo está castigando a usted ni me está castigando a mí. Lo que Él está haciendo está creando un ambiente para que nosotros nos preparemos. Este es un tiempo de preparación para que no exista ninguna excusa en nosotros de estar concentrados en lo material, concentrados en el trabajo, concentrados en lo sentimental. De hecho, hermano, mire lo que dice también Lucas 17, versículos 26 y 27, porque habla acerca de los días de Noé y habla acerca de los días de Lot. Y entonces la gente en esos días también estaba concentrada en lo mismo, en lo material, en el trabajo y en lo sentimental. Vamos a leerlo. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Oiga, escuche. Acuérdense, amados hermanos de Adonai Guadalajara, que yo les di una instrucción. En la semana yo les dije una instrucción por parte del Espíritu Santo. Amado hermano, que mientras esté el culto, ahorita es momento de culto, que no estuviera cocinando, que no estuviera trapeando, que no estuviera en otras cosas. Este es el momento de darle al Señor. Acuérdese que la instrucción fue que nos sentáramos como María a escuchar la palabra del Señor. María se sentó a los pies del Señor y estaba atenta totalmente a escuchar lo que nuestro Señor Jesús quería decir. Pero Marta, amado hermano, aunque estaba el Señor visitando su casa, aunque estaba la palabra ahí siendo ministrada, ella estaba haciendo cuanta cosa, hermano. Y entonces Jesús dice que María había escogido la mejor parte. Incluso usted que está en casita, ahorita no es el momento de estar haciendo otras cosas, sino de estar sentados a los pies del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y estas son palabras del Maestro.
Y entonces miren lo que dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino un diluvio y los destruyó a todos. Ya ve cómo no hubo un tiempo de preparación. Ellos estaban concentrados en lo material, en el trabajo, en lo sentimental. Lo mismo. Y entonces miren lo que dice el versículo 28. Dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Entonces, hermano, nosotros debemos de aprender de todo esto. Tal vez usted se ha concentrado, antes de que entráramos en la cuarentena, se concentró tanto en conseguir lo material, se concentró tanto en estar trabajando, en conseguir comida para la casa, para el hogar, para la familia, y eso es bueno, amado hermano. La Biblia dice que debemos de trabajar, que el que no trabaja, que no come. Entonces, hermano, es importante. Dios trabajó 6 días y descansó un día, según la palabra. Y entonces ahora Cristo es nuestro reposo. Entonces, debemos de darle un tiempo al trabajo, pero que ese trabajo, hermano, no le quite el tiempo a buscar a Dios, a usted. Y entonces, ¿por qué? Porque puede ser que esto nos pase a nosotros. Puede ser que tal vez algunos ahorita dijeron, bueno, yo mejor voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, y después me siento a ver la predicación. Qué bonito, ¿verdad? Pero, hermano, atendamos a la palabra. Escuchemos lo que Dios nos está diciendo desde antes. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Versículo 29 dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Miren lo mismo que pasó en los días de Noé. Y entonces dice, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. Amado hermano, más claro en el agua, ¿verdad? Entonces el Señor está advirtiendo que estas cosas van a pasar otra vez. Que mucha gente, tristemente, algunos cristianos, espero que no sea ni usted ni que sea yo, que van a estar tan concentrados en lo material, en el trabajo, en lo sentimental, que no van a tener tiempo de realmente atender al Señor y buscarlo a Él como se debe. Hoy es tiempo de buscar su rostro, hoy es tiempo de volvernos a Él, como dice esa preciosa alabanza, amado hermano. Este tiempo Dios lo está permitiendo, ¿sabe para qué? Para que usted y yo nos volvamos a Él de todo corazón. Para que el Espíritu Santo trabaje en aquellas áreas que tanto nos ha costado entregarle al Señor. El Señor está dándonos un tiempo de gracia y de misericordia. Ahorita usted está en su casita, está descansado, tiene bastante tiempo para buscarlo a Él. Sigamos. Mateo 25, versículo 10 al 11. ¿Ven lo que dice? Y mientras ellas iban, está hablando de aquellas vírgenes, hermano, aquella parábola de las vírgenes. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. ¿Sabe por qué iban a comprar y qué iban a comprar? Ellas iban a comprar aceite. Y entonces el aceite se les había acabado. El aceite figura de la unción del Espíritu Santo, la llenura. Nosotros hemos estado haciendo una cadena de 40 días de oración. Vamos a la mitad, hermano. Ya se cumplieron 20 días, gracias a Dios. Y he estado orando para que el Señor nos fortalezca y poder llegar a esa meta. Y una de las cosas que hemos estado orando como iglesia Adonai Guadalajara, hemos estado pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Mire, hermano, no es casualidad, es el Espíritu de Dios poniéndolo en nosotros, que nosotros nos preparemos para eso, es este tiempo, para llenarnos de aceite, para llenarnos de su unción. ¿Sabe por qué? Porque dice su palabra que a los ungidos, los que están con ese aceite, con ese derramamiento del Espíritu Santo, dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces, qué lindo es estar preparado con nuestras lámparas. Usted es una lámpara que esté llena de aceite, hermano, de la unción del Espíritu Santo. Acuérdense aquella mujer que el aceite se multiplicó dentro de su casa. Ella cerró la puerta y se multiplicó. Este es ese tiempo donde dentro de su casa el Espíritu Santo va a llenarnos, va a abundarnos. Y amado hermano, eso no significa que las 24 horas usted va a estar hablando en lenguas y profetizando. Eso no significa eso. Claro que va a venir dones, claro que van a venir manifestaciones, sueños,
visiones, tal vez hasta visitaciones angelicales, amado hermano, pero va a venir un deseo de volvernos a Dios. Va a venir un deseo de meternos a honrar a Dios, a buscarlo, a entregarle nuestro corazón y aquellas áreas que no hemos entregado a Él. Y dice que tremendo, hermano, porque cuando el Espíritu Santo está orando, Él nos redarguye, dice su palabra. Y eso quiere decir que nos apunta y nos dice, mira esas áreas, mira aquellas áreas donde tú sabes que no estás realmente bien delante del Señor. Y entonces viene el Espíritu Santo, nos redarguye y eso es lo que nos lleva a decirle, Señor, papito lindo, perdóname. Como aquel hijo pródigo que volvió en sí y regresó a los brazos y a la casa de su padre. Entonces, mire, yo creo firmemente que estamos viviendo tiempos de avivamiento. Yo creo firmemente, como decía el apóstol Sergio, hoy en día se está predicando mucho más la palabra del Señor. Claro, de manera virtual, pero hoy se está predicando mucho más que antes. Eso ya es un avivamiento de la palabra. Y entonces, amado hermano, mire, que entre paréntesis, ¿verdad? Yo creo que voy a empezar también, como otros ministros, a tomar esta oportunidad de que estamos en casita y poder transmitir la palabra del Señor lo más que se pueda. Claro, respetando siempre el miércoles, jueves y viernes, que es el retiro virtual. Entonces regresemos acá. Cierro el paréntesis. Mateo 25, 10 al 11 dice, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Usted y yo estamos esperando al amado de las naciones, amado hermano. Usted y yo estamos esperando a aquel novio precioso que se llama Jesucristo, las bodas del Cordero. Dice, y las que estaban preparadas, escuche lo que Dios nos está hablando. Hay una preparación, son tiempos de preparación para encontrarnos con Él. Y dice, las que estaban preparadas, ¿qué hicieron? ¿Qué privilegio tuvieron las que se prepararon? Yo pregunto, ¿usted va a ser aquella de la que se va a preparar? Rebeca se preparó. Cuando fue aquel siervo, Eleazar o Eleazar, como quiera mencionarlo, hermano, dice que ella le llevó regalos para donarla. Y entonces cuando ella iba al encuentro de su Isaac, la iglesia está siendo adornada, preparada. ¿Para qué, hermano? Para el encuentro del Señor Jesucristo. Y entonces dice, estaban preparadas, entraron con Él al banquete de bodas. Fíjese quiénes entraron, las que estaban preparadas. Y se cerró la puerta. Ay, hermano, va a llegar el momento. ¿Qué acabamos de leer en el tiempo de Noé? En el tiempo de Noé dice que también se cerró la puerta. Ahí también hasta el día que vino el diluvio, y dice la escritura, hermano, que se cerró la puerta, que el Señor cerró la puerta del arca de Noé. Usted lo puede investigar ahí en la escritura. Y entonces va a haber un momento. Ahorita la puerta está abierta. Entonces ahorita es donde nosotros tenemos que prepararnos y aprovechar este tiempo. Pero va a llegar un momento, amado hermano, y yo tengo que decirlo como ministro, que se va a cerrar la puerta. Tengo que avisarle como atalaya del Señor que se va a cerrar la puerta, que va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar y ya no va a poder abrirla. Y entonces, versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes. Mire, aquellas que fueron a comprar, aquellas que ya se les había acabado el aceite, la llenura del Espíritu Santo. Mire qué descuido tan más grande. Y entonces dice, por eso usted y yo, una de las prioridades espirituales que debemos de tener hoy en día en nuestras vidas es estar llenándonos y llenándonos y llenándonos del Espíritu Santo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y usted puede leer más adelante que ya no se pudo, hermano, que ya no se pudo abrir esa puerta, que ese tiempo había pasado. ¿Sabe por qué? Porque no estaban preparadas. Entonces es importante. Dios en su grande amor y misericordia está haciendo lo mismo que hizo con aquel hombre que le dijo, llegó el profeta y le dijo, prepárate, arregla tu casa, ordena tu casa, porque hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, hermano, usted ya sabe que pronto van a pedir cuentas de nuestras almas.
Entonces, y aquel rey dice que se volvió a Dios y le pidió tiempo, y Dios le concedió 15 años más. Lo triste, hermano, es de que en esos 15 años no se preparó. Entonces, ahorita es un tiempo de preparación. Ok, mire, algunos otros ejemplos de preparación. Y algo que nos prepara, ¿sabe qué es? La Santa Cena. La Santa Cena nos prepara para encontrarnos con el Rey. Entonces, mire, otros ejemplos de preparación, yo le puse otros más, porque yo creo que hay una importancia que debemos de darle a la preparación. Nosotros llegamos y unos minutos antes nos arrepentimos, unos minutos antes le pedimos perdón a Dios, unos minutos antes, pero debe de haber una preparación. Ejemplos de preparación le puse aquí. El reino desde la fundación del mundo fue preparado. Mateo 25:34, usted lo puede leer ahí, que el reino del Señor fue preparado desde la fundación del mundo. ¿Bien? Entonces, hubo una preparación. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que Dios le da importancia a la preparación. El fuego eterno también fue preparado para el diablo y sus ángeles. Ya está preparado. Y entonces, mire, el Señor, eso también está en Mateo 25, versículo 41. Entonces eso quiere decir, hermano, mire, que aún para el enemigo, las cosas que son para él ya están preparadas. Y entonces también dice que ese fuego, hermano, fue preparado con la mentalidad para el diablo y para sus ángeles caídos, no para la humanidad. Entonces, mire, dice aquí también en Mateo capítulo 3, versículo 3, que el camino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, dice que Juan el Bautista fue levantado, ¿sabe para qué? Para preparar el camino del Señor. ¿Sabe qué estamos haciendo los ministros hoy en día? Preparando el camino del Señor. Él viene pronto. Y nosotros estamos preparando. Vea, hermano, qué tan importante es la preparación. Es importante. Entonces, reitero, yo quiero hacer un énfasis en que usted y yo debemos de aprender a prepararnos para tomar la Santa Cena. Y que la Santa Cena nos prepara también a su vez para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son ministraciones gloriosas, preciosas, hermano. Entonces, mire, también dice, fíjese que Apocalipsis dice que la esposa, más claro, hermano, no se puede, la esposa del Cordero se preparó. Le voy a pedir a la pastora que está aquí también con nosotros que lea Apocalipsis 19:7. Dice ahí claramente que la esposa del Cordero se preparó. Fíjese. Entonces eso ahí nos habla el Señor. Dice, regocijémonos y alegrémonos y dejémosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ya escuchó, amado hermano, ese tiempo es ahorita. Tiempos de preparación. Entonces, si usted es de la esposa del Cordero, si usted es la amada del Señor, la que se va a casar con Él, usted tiene en su mente y en su corazón, está preparándose. Imagínense una mujer que se va a casar y no se prepara. Qué terrible es eso, hermano. Sigamos acá. Mire, Apocalipsis 12:6, mire lo que dice. Dice, la mujer, es decir, la iglesia, que se queda. Entonces va a haber una que se preparó para irse, la que se preparó para casarse con el Cordero, y va a haber otra que se queda a la gran tribulación, la que no se preparó, como aquellas 5 vírgenes, hermano, que no se prepararon, que no estaban llenas de aceite. Y entonces, pero Dios, miren su grande amor y misericordia, hermano, dice que esa mujer corre a esconderse y que en el desierto, entonces hay un desierto, eso nos habla de gran tribulación. Y dice que el Señor había preparado un lugar para esta iglesia que se queda a la gran tribulación. Y el Señor ya tiene preparado un lugar y tiene preparado, hermano, también cómo sustentar a la iglesia en la gran tribulación. Entonces, el Señor ya preparó un lugar y preparó cómo sustentarla. Dios, hermano, nada se le escapa. Él está, como dijeron algunos ministros, el coronavirus, hermano, no se le escapó al Señor.
el Señor lo está permitiendo. Él ya tiene todo preparado. Tiene hermano, tiene lugar preparado para los que van a ser salvos. Tiene lugar preparado para los que se van a quedar a la gran tribulación. Tiene lugar preparado a donde va a enviar a Satanás, el diablo, el dragón, la serpiente y sus ángeles, a donde los va a poner. El Señor ya tiene todo preparado. Entonces, por eso es la importancia, amado hermano, de que usted y yo nos preparemos. Sigamos. Bueno, habiendo dicho eso, ahora vamos a entrar a la Santa Cena, porque es importante cómo nosotros debemos de prepararnos. Y la importancia no solamente de la Santa Cena, reitero, sino de que nosotros debemos de estar preparándonos antes de tomarla. Vayamos a Marcos. Hay dos pasajes en los evangelios donde habla que Jesús participó de la Cena del Señor con sus discípulos. Vamos a leer los dos para poder extraer toda la riqueza completa de ambos pasajes. Mire, primero vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, ahora Cristo es nuestro cordero pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos? Escucha, para que comas la Pascua. Y envió, entonces los discípulos ya sabían que también era importante la preparación. Versículo 13, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Versículo 14, y donde él entre, decida al dueño de la casa, es decir, ahí va el hombre del cántaro, y era una señal tremenda, hermano, porque en esos tiempos los que iban por agua al pozo eran las mujeres. Entonces ver un hombre con un cántaro sobre su hombro era muy raro, no era común. Y entonces, sigamos acá. No como hoy en día, ¿verdad? Es común ver los hombres en la fila de la tortilla, pues normalmente antes eran las mujeres, pero en ese tiempo no era común. Pero sigamos acá. Y entonces dice, id a la ciudad y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decida el dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado, ¿y qué dice? Y preparado. Escuche, hermano, ¿verdad? Hacer los preparativos para nosotros ahí. Vea. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Ok? Bueno, vamos a leer el pasaje paralelo de Lucas capítulo 22 porque si usted se fija en Marcos, ahorita se va a dar cuenta que Marcos habla de algunos detalles que Lucas no habla. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan. Fíjese que en el otro dice a 2 discípulos, aquí dice sus nombres, diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla ahí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces todo este pasaje, hermano, es acerca de la preparación de la Pascua. Jesús consideraba que era importante preparar. Hermano,
el dueño de esa casa ya tenía dispuesto, ya tenía preparado un lugar para el maestro. Los discípulos, si usted se fija, ellos le preguntaron, ¿dónde deseas que la preparemos? Ellos sabían que era importante prepararla, pero también sabían que era importante el lugar. Entonces, entramos un poquito al tema. Lo primero que encontramos ahí en esos versículos, amado hermano, es que ellos recibieron una instrucción. Dios nos habló unas semanas, creo que hace como 2 semanas, nos ha estado hablando acerca de recibir instrucciones. Estos tiempos que hemos estado viviendo últimamente por lo de la cuarentena y por lo del virus, amado hermano, hemos recibido muchas instrucciones, tanto del gobierno como de nuestras coberturas espirituales. Y entonces vimos en la escritura cómo los discípulos constantemente recibían instrucciones de parte del maestro, de parte del Señor, de su cobertura. Y entonces en el libro de Hechos, cuando Él asciende, dice que le da instrucciones a los discípulos para esperar la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo más tremendo que dice la Biblia? Que les dio instrucciones por el Espíritu Santo. Por el Espíritu les dio instrucciones. Yo considero, hermano, y yo creo con todo mi corazón, que nuestras coberturas están buscando la guianza del Señor y están pidiéndole a Dios cómo dirigir al pueblo en estos tiempos que estamos viviendo. Y ellos nos han estado dando instrucciones a nosotros. Y creo yo firmemente que ha sido por la guianza del Espíritu Santo. Entonces, asimismo, estas instrucciones que Dios nos está dando hoy son instrucciones de parte del Espíritu Santo para que aprendamos a prepararnos para recibir la cena del Señor. Y no solamente para eso, para que la misma cena nos prepare a nosotros para recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, ¿sabe quién sabe recibir instrucciones? Los discípulos. Los discípulos son instruidos. Acuérdese que un discípulo es alguien, hermano, que se deja instruir. Un discípulo es alguien, hermano, que se somete, que es un alumno. Cuando usted busca la palabra discípulo, esos son lo que significa. Esos son los sinónimos. Un aprendiz, un alumno. Alguien incluso va más allá y dice, alguien que se deja cambiar sus costumbres. Me encantó otra, ¿cómo se puede decir? Otro significado. Y dice, aquel que se deja aguijonear. Mire, hay términos y a veces yo voy a sacarlo de rancho, ¿verdad? Aquel que se deja meter las espuelas. ¿Sabe para qué? Para domarlo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, a veces nosotros queremos que nos traten con pincitas, hermano, pero a veces el Señor necesita meternos las espuelas, porque si no, aquellas áreas salvajes en nosotros no son domadas, no son domesticadas. Perdone que le hable así, pero así habla la Escritura, que hay áreas que son salvajes dentro de nosotros. Y entonces a veces nos tienen que disipular, nos tienen que aguijonear, nos tienen que picar con algo punzante para que nosotros, hermano, reaccionemos y seamos quebrantados en la forma de ser. Y entonces a veces no nos gustan mucho las instrucciones, pero si nosotros nos sometemos al Señor y recibimos instrucciones de parte del Espíritu Santo, nosotros vamos a aprender a cómo prepararnos para la cena del Señor. Entonces tenemos que ser instruidos. Sigamos acá. Entonces, pregúntele que está ahí en su casita, dile, tú eres discípulo del Señor, sabes recibir instrucciones y obedecerlas, ¿verdad? Porque no solamente es escucharlas, sino llevarlas a cabo. Usted acabamos de ver en los pasajes, que el versículo 13, en los últimos versículos de los pasajes que vimos, que ellos fueron. Y dice, e hicieron y prepararon la Pascua, tal como el Señor les había dicho. Entonces, hermano,
Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas tal y como se nos dicen. Sigamos acá. Entonces, dice que ellos, la primera señal, como yo le decía, hermano, era el hombre del cántaro. El hombre del cántaro representa el pastor. El hombre del cántaro representa el líder que tienes, el que te está cubriendo a ti. Entonces, y lo hablo así en general porque yo sé que hay más hermanos que nos están viendo que no son de Adonai Guadalajara, pero su pastor. ¿Y sabe por qué es tan importante, hermano? Fíjese, yo consideraba dos cosas mientras yo meditaba en la palabra. Una de ellas es, acuérdese que es tiempo de reconciliación. Y entonces hemos estado ministrando mucho los ministros acerca de la reconciliación entre tu familia, entre hermanos. Pero yo le pregunto, a veces las ovejitas tienen cositas en sus corazones contra su pastor. Yo sé que usted no, ¿verdad? Pero hay otros que sí. Y empiezan a crecer cosas en su corazón de la oveja en contra del pastor. Y entonces, ¿qué nos indica eso? Que nosotros debemos, en la preparación, antes de tomar la Santa Cena, nosotros debemos de estar meditando si hay algo en contra de nuestras autoridades. Si tal vez nosotros menospreciamos las autoridades que tenemos. Fíjese que ahora que el Espíritu Santo está obrando aún más en nuestros corazones, hermano, nosotros debemos en esa preparación antes de la Santa Cena, un día antes o 2 días antes, estar diciéndole, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. ¿Será que yo tengo algo en contra de mis autoridades? ¿Será que las menosprecio? ¿Será que tal vez algo sucedió y yo me siento lastimado, lastimada? Entonces, ¿sabe qué es importante? Es importante que usted se vaya preparando para que antes de que usted tome el pan y participe de la copa, esas cosas que estaban en contra de sus pastores o su pastor o su pastora, qué sé yo, hermano, que esas cosas ya no estén ahí. Usted se preparó para tomar la cena del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la instrucción fue que siguieran al hombre del cántaro, que lo siguieran. Por eso dice, hablando él como pastor, que las ovejas siguen al pastor. Las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Entonces es importante que la relación pastor-oveja, hermano, sea buena, sea limpia, sea sana, que no exista nada. Hoy es día, si hay algo en tu corazón, hermano, hoy que vamos a tomar la cena del Señor, que hoy tú vengas delante del Señor y le digas, Señor, mira estas cosas, yo las tengo en contra de mi autoridad, yo las tengo en contra de mi pastor, yo quiero entregártela, Señor, yo no quiero tomar la cena del Señor. Tal vez te has sentido agredido, tal vez tu pastor no ha sido el mejor pastor y ha cometido errores, pero este es el tiempo, esa es la forma. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a administrar la Santa Cena, porque Él es el que te va a dar el pan y el vino. Entonces hay que sacar esas cosas, amado hermano. Hay que seguir al hombre que lleva el cántaro de agua. El agua, usted sabe, que representa la palabra del Señor. Y amado hermano, yo aprovecho, gracias a Dios, mire, antes de venirnos a esta cuarentena, yo me pongo a cuentas con ustedes, ¿verdad? Entonces, en algún momento, tal vez con mis actitudes o forma de ser, tal vez ofendí a alguno de mis hermanitos. Y entonces yo quiero estar a cuentas, amado hermano. Yo quiero estar a cuentas con todos porque yo quiero participar de la cena del Señor con un corazón limpio, preparado. Entonces, mire, y entonces ellos empiezan a preparar la Pascua, ¿verdad? Sigamos acá. Fíjense que hay ovejitas, antes de seguir, hay ovejitas que no tienen pastor. Ahorita nos estamos congregando a través de las redes sociales. Se meten a un ministerio y escuchan una predicación acá, se meten a otro ministerio y escuchan una predicación allá, y entonces, hermano, y escuchan de diferentes pastores, pero realmente no tienen un pastor. Entonces es tan importante que tú tengas una cobertura, que tengas un pastor, un ministro, hermano, que tenga la autoridad para ministrarte la Santa Cena, para ministrarte el pan y el vino. En ese entonces fue Jesús quien les ministró
el pan y el vino. A ellos, los discípulos. Entonces tú como discípulo necesitas un ministro que te esté cubriendo, un pastor. Por eso Jesús decía en una ocasión, son como ovejas sin pastor. Entonces imagínense quién les ministraba su alma, quién la liberaba, quién les ministraba la palabra, hermano, quién les ministraba la Santa Cena y todo lo que se tiene que hacer con las ovejitas. Entonces imagínense, hermano, necesitamos un pastor, necesitamos alguien que nos cubra. Sigamos acá, porque hay tantas mentalidades de decir, yo solamente obedezco a Dios. Sí, si tú obedeces a Dios y te sujetas a Dios, Dios puso ministros, Dios puso pastores. Entonces sigamos, es la casa. Si usted se fija, dice que iban a seguir al hombre del cántaro, seguirle a la casa donde entre. Entonces, hermano, mire, qué lindo. ¿Por qué? Porque al principio, pues, usted tiene un predicador, ¿verdad? Es el que predica ahí en la iglesia. Pero después se va desarrollando como ovejita. Y entonces usted dice, bueno, ya es el pastor, ¿verdad? Algunos todavía dicen el pastor. Pero hay otros que ya subieron de nivel y entonces dice, ese es mi pastor. El que me alimenta, el que me apacienta a mí, el que me lleva a pastos y a aguas, como dice el Salmo 23. Y entonces el que restaura mi alma, ¿ya ve por qué necesitamos pastores? Y entonces, hermano, después de ahí, si usted ve el Salmo 23, al final ya no habla como una perspectiva de ovejita, sino dice a la casa del Señor. Quiere decir que hubo una transición de oveja a hijo espiritual. Entonces, nosotros debemos de entender que la iglesia es una casa. La iglesia es una casa donde hay un padre, donde hay una unción paternal. Mire, lo podemos ver en tantas escrituras, amados hermanos. El apóstol Pablo hablaba de él, que él tenía una función paternal y maternal a la vez, con las ovejas, con las iglesias. Y entonces él hablaba de Timoteo, de Tito, como hijos en la fe. Y también hablaba de una función maternal y él decía que, hermano, que él sufría dolores de parto. Esa es una función maternal. Y dice que él sufría dolores de parto. Entonces hay una parte dentro del ministro que es paternal y también hay una parte maternal. Entonces sigamos acá. Y la casa, hermano, la casa, también su casa. Ahorita estamos encerrados en casa, ¿verdad? Y la primera Pascua que se celebró para el Éxodo, mire qué tremendo, fue para que ellos salieran de Egipto. Nosotros estamos a punto de tener nuestro Éxodo como iglesia. Nosotros vamos a salir de este Egipto, de esta tierra. Y entonces, mire qué está haciendo Dios. Nos está poniendo en casas, en hogares. Y como familia, ellos tenían que tener un cordero por familia. Y si la familia era muy pequeña, entonces invitaban a otra familia pequeña y que el cordero era para ambas familias. Nosotros hoy en casa estamos comiendo cordero, amado hermano. Estamos comiendo la palabra del Señor. Estamos comiendo, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comernos por la fe, con un entendimiento espiritual de lo que estamos haciendo, al Cordero de Dios. Jesús mismo dijo, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Y esta copa representa la sangre del Señor. Entonces, mientras estamos en casa, mire, muchos están comiendo tantas cosas, y no me refiero a enchiladas verdes o frijoles, estoy hablando en lo espiritual. Ahorita, hermano, usted debe de cuidar lo que está comiendo. Tal vez, como decía hace rato, tal vez usted esté agarrando de chile, mole y pozole, predicaciones de aquí y de allá. Hermano, se va a empachar, le va a hacer daño. Cuide lo que coma. Tenga una sana doctrina. Hay tanta predicación ya en el ministerio, hermano. Yo no estoy tratando de ser sectarista. Hay muchos buenos predicadores, pero cuide lo que está comiendo. Hay tanta palabra que Dios nos ha dado, hay tanto maná. Aprovechemos de ese maná. Sigamos acá. Y entonces la casa es importante. Nuestra casa debe estar en orden. Acuérdense que estamos hablando de la preparación.
Entonces, Dios nos ha hablado en otras ocasiones de ordenar nuestra casa, porque ahí el Señor les dijo que tomaran en cuenta, dice, y diréis al dueño de la casa. Jesús mismo está dándole la importancia al dueño de la casa, a la cabeza del hogar. Entonces es importante, hermano, que nuestra casa esté en orden, porque a veces el varón en la casa no está en su lugar, no se le cede el lugar que debe de tener. Entonces esa es otra cosa importante para que nosotros podamos participar de la cena del Señor en el orden correcto. Porque si no, entonces vamos a participar de la cena del Señor, pero hay un desorden en casa. Y a veces los hijos son los que mandan en casa. Y si los hijos son caprichosos, se hace lo que los niños piden, ¿verdad? Lo que ellos quieran. Y no lo que la cabeza de la casa, del hogar, está estableciendo. Entonces eso es tan importante. Y hoy en día, amados hermanos, vemos que estas generaciones que se están levantando son los niños los que gobiernan las casas, los hogares, tristemente. Ya no hay ese orden dentro del hogar. Y es tan importante que nosotros estemos en el orden del Señor. El Señor nos ha enseñado cuál es el orden dentro de la casa. Y más, hermano, usted tal vez puede decir, bueno, pastor, mi cabeza es inconversa, mi esposo no conoce al Señor. Acuérdense que ya lo hemos estudiado también, amados hermanos. Entonces, la Biblia enseña que usted como mujer cristiana santifica al varón. Y espiritualmente, mientras Dios lo alcanza a él, espiritualmente usted lleva la batuta dentro de su casa porque usted es la que ha recibido a Cristo y la que está buscando al Señor. Puede ser otro caso, ¿verdad? Que no es tan común, pero puede llegar a darse, que es lo opuesto. Que tal vez, hermano, el varón sea el cristiano y la mujer no quiera de Dios todavía. Entonces eso continúa, ¿verdad? Usted es el varón, usted es la cabeza y entonces, hermano, yo no estoy hablando de machismo, estoy hablando de un orden espiritual. Entonces, qué lindo cuando nosotros participamos de la cena del Señor, que el varón esté en su lugar. Decía una pastora, ¿verdad? Tiempo atrás que la escuchaba, decía, ser machista es pecado, pero también ser mandilón es pecado, amado hermano. Entonces, nosotros tenemos que ser equilibrados. Sigamos acá. Mire, ya vamos terminando. Entonces dice aquí que ellos entraron a un gran aposento alto, amueblado y preparado, es decir, que estaba dispuesto. Yo alcanzo a ver aquí, hermano, que este aposento alto, y no dice que era pequeño, que era grande. Dice, hermano, que estaba dispuesto, que el Señor, el dueño de la casa. Entonces, usted y yo también somos casas de Dios, somos casa espiritual. Debemos de disponer este aposento. Aquí es donde el Señor mora. El Señor mora dentro de ti, dentro de mí. Y entonces yo alcanzo a ver que también es una dimensión espiritual, porque cuando la Biblia habla de las cosas de arriba, por ejemplo, cuando Jesús subió con sus discípulos al monte, se transfiguró, ¿verdad? Y entonces ellos entraron a una dimensión espiritual. Ellos entraron a otra dimensión y por eso pudieron ver a Jesús de una manera diferente, sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque subieron. ¿Por qué tuvo que subir Moisés para recibir las tablas de la ley? Nos está hablando de subir a otra dimensión espiritual. Entonces, para prepararnos para la cena del Señor, un día antes o días antes, nosotros debemos de estar subiendo a ese monte espiritual, por así decirlo, hermano, a subir y poder experimentar con Dios. Y ahí, hermano, ahí Dios nos va a hablar. Ahí Dios nos va a decir, esto es lo que no me agrada de tu corazón. Ahí donde tú, mientras más subas en el ámbito espiritual, ¿cómo subimos? Descendiendo. Pareciera ser algo opuesto, pero significa, mientras más nos humillemos, más Dios nos exalta. Entonces, mientras más te humilles buscando el rostro del Señor, ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a decir, esto es lo que hay en tu corazón. Y no quiero que tomes la Santa Cena teniendo eso en tu corazón.
Miren, amado hermano, yo desde anoche yo estoy buscando que el Señor háblame, muéstrame lo que hay aquí. Y el Señor me lo ha estado mostrando y ahí estoy pidiéndole perdón y misericordia para que cuando yo ya participe de la Santa Cena, yo vengo preparado. Yo vengo, hermano, con esa unción del Espíritu Santo, con mi lámpara llena. Entonces, nosotros tenemos que entrar a esa dimensión espiritual. ¿Para qué? Para buscar y pedirle a Dios que su luz alumbre dentro de nosotros y que podamos ver todo aquello que no le agrada. La Biblia nos enseña cuando el apóstol Pablo está dando la doctrina de la Santa Cena y habla a los corintios y les dice que nos juzguemos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. ¿Qué significa eso? Que uno mismo tiene que venir delante de Dios y decirle, Señor, mira esta área. Mira, a esta otra, Señor, me declaro culpable. Ese es juzgarse a uno mismo. Yo he hecho esto delante de tu presencia y sé que no te agrada y no quiero tomar la copa, no quiero participar de la cena del Señor indignamente, porque no quiero ser juzgado con el mundo. Hermano, Dios nos guarde de ser juzgados con el mundo, porque el mundo va a ser juzgado y ese juicio va a ser tremendo. No va a ser para misericordia, va a ser para condenación y niveles de condenación. Pero sigamos acá, hermano. Y entonces, mire, ya casi vamos terminando, nos quedan 7 minutos. Y entonces tenemos que entrar a esas dimensiones espirituales. Ahí es donde el Señor, yo no sé si a usted le ha tocado esas experiencias tan hermosas, que cuando uno entra a la presencia del Señor, su propia presencia, su misma presencia nos redarguye. Y uno mismo, hermano, sin que Él diga nada, uno mismo empieza a decir, Señor, perdóname, perdóname. Pero ¿sabe qué? Hay cosas ocultas en su corazón y en el mío que a veces no nos damos cuenta, que están muy profundas ahí y a veces no están superficiales. Y el Espíritu Santo tiene que venir y alumbrar en ellas. Y entonces nos damos cuenta y decir, Señor, yo no sabía, no me había dado cuenta que eso estaba ahí, papá. Perdóname, ahí hay un rencor, ahí hay un odio, ahí hay un coraje, ahí hay una envidia, qué sé yo, hermano, ahí hay, no sé, tantas cosas que puede haber en el corazón del hombre. Y entonces, le voy a abrir mi corazón. Ahorita mientras estábamos alabando al Señor, el Espíritu Santo me hacía ver que había un menosprecio hacia alguien en mi corazón. Y dije, Señor, perdóname, no lo había visto así. Y me empezaba a mostrar las veces que yo he hecho ciertas cosas con esa persona. Y dije, sí es cierto, Señor, estoy menospreciando eso, esa persona. Y me tuve que arrepentir, hermano. Y yo alabo al Señor, no me da vergüenza, alabo al Señor por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios me está guardando para que no participe de la cena del Señor indignamente. Entonces, por eso uno tiene que vivir esta palabra. Uno tiene que vivir esta palabra también. Entonces, mire, por último, dice que ellos prepararon la Pascua. Entonces, al final, cuando usted lee el pasaje, dice que ellos prepararon la Pascua tal como el Señor les dijo. Entonces, amado hermano, mire, qué lindo. Prepárese. ¿Cómo? En obediencia. Entonces, tal vez hoy, antes de hoy, no tenía este conocimiento, no tenía esta palabra, esta instrucción, pero a partir de hoy, las siguientes santas cenas que el Señor nos permita celebrar antes de que Él venga, porque Él mismo dijo que Él tenía el anhelo de compartirla con nosotros, con sus discípulos, hermano, de partir el pan con nosotros. Mire qué lindo. Y entonces, obedezcamos. Hay algo precioso, hermano, que a Dios le agrada, que es la obediencia. La obediencia, el que obedece no se equivoca. Mira, el que se puede equivocar es el que da la orden, pero el que obedece no. Y entonces eso trae bendición. Pero cuando alguien no obedece, ay hermano, hay problemas. Siempre hay problemas cuando alguien no obedece. Por eso es tan importante aprender a obedecer. Y entonces, de aquí en adelante, obedezcamos estas instrucciones de parte del Señor. Aprendamos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya sabemos. Ahora ya fuimos instruidos. Ahora ya tenemos este conocimiento que antes tal vez no lo teníamos. Y entonces, ahora sí, hermano, de hoy en adelante, decir, papito lindo,
Tú me has enseñado a cómo prepararme. ¿Para qué? Para tomar la cena del Señor. Entonces de aquí en adelante voy a prepararme, escudriñando mi corazón, tomando un tiempo, ordenando mi casa, hermano, estando a cuentas con mi pastor, con mi cobertura, hermano, preparando esta casa también, mi hogar, mi familia y sobre todo también el pan y el vino. Entonces no sé si podemos traer el pan y el vino, ¿verdad? Para poder empezar a participar de la cena del Señor. Entonces, espero que usted haya obedecido, ¿verdad? Les mandé instrucciones también durante la semana. Y mire, gracias a Dios estamos aquí. Ya prepararon el pan, ya prepararon el vino. Y nosotros, hermanos, con mucho temor y temblor delante del Señor. Y cuando digo de temor, digo de un respeto, un respeto, hermano, a nuestro Dios. No miedo como fobia, no, sino un respeto y una honra. Sabiendo que esto es delicado, sabiendo que es una gran bendición. Mire, hermano, Dios me ha estado hablando y he estado orando por su pueblo, por fuerzas, porque a veces se nos acaban las fuerzas. A veces se nos acaban las fuerzas y a veces nos debilitamos espiritualmente. Y entonces empecé a escudriñar la palabra. El Señor me dio una palabra acerca de ser fortalecidos en estos tiempos. Y le digo una cosa, anoche el Señor me recordaba que una de las bendiciones de la Santa Cena es ser fortalecidos. Entonces, hay 3 bendiciones que la Biblia habla. Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas, pero cuando habla ahí específicamente en Corintios, dice que que a los débiles los fortalece, a los enfermos los sana y a los que están muertos les da vida, hermano. Entonces, hoy vamos a recibir fortaleza en el nombre del Señor. Hoy vamos a recibir, hermano, vida de Dios, esa vida Zoe que viene del Señor. Y nosotros vamos a recibir aquel que está enfermo en su alma, en su espíritu, aún en su cuerpo. Hoy creámosle al Señor que aún la sanidad viene a nuestras vidas. Qué bueno es nuestro Dios. Mire, aquí tenemos el pan y tenemos la copa. Voy a pedir a mi familia que está aquí con nosotros. Usted ya sabe que nosotros estamos acá en familia. Están mis suegros, está mi esposa, está mi cuñado. Y estamos aquí en familia, hermanos, buscando a Dios, honrando al Señor como familia. Qué lindo, qué bendición, hermano. Usted está en su casa con su familia, honrando a Dios. Mire qué lindo. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban ahí, hermano, cuando Él estaba con sus discípulos, precisamente aquí en estos pasajes, ¿verdad? Que usted busca en Lucas y en Marcos, habla de que el Señor se sentó a la mesa con sus discípulos. La mesa es figura de comunión. La mesa es figura de sentarse y tener una intimidad. ¿Sabe por qué prepararon? Porque Él quería estar en intimidad con ellos. Que no hubiera, amado hermano, ninguna distracción. ¿Por qué? Porque Él estaba dando esa importancia a este acto tan precioso y tan glorioso que ahora nosotros tenemos este privilegio. Entonces, amados hermanos, mire, dice que el apóstol Pablo, por una revelación doctrinal, dice que la noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, que Él tomó el pan. Y dice, hermano, que dio gracias, lo partió y lo entregó a sus discípulos. El Señor está ahí en tu casa. Ahí está el Señor, yo lo creo, aquí está el Señor, lo creo, que está partiendo el pan con nosotros. Lo está partiendo con usted, lo está partiendo conmigo. Y dice que es su cuerpo entregado por usted y por mí. Y entonces, amado hermano, damos gracias a Dios. Te voy a dar algunos momentos para que tú te pongas a cuentas si hay algo en tu corazón. Recuerda estos puntos.
Si hay algo en tu alma, si hay áreas que no has entregado, este es el momento para decirle: papá, aquí estoy, Señor, perdóname. Quiero entregarte, Señor, aquellas áreas, el desorden que hay en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Quiero entrar a la obediencia. Acuérdense que eso es lo que hace el espíritu de Elías, llevarnos a la obediencia. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, hoy nos rendimos ante ti. Y hoy te suplicamos, Señor, que tú nos perdones. Nos juzgamos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Perdónanos, Señor. Proclamamos tu muerte y tu resurrección, Señor. Padre, bendícenos con fortaleza. Aquellos hermanos que han sido debilitados por todo lo que está pasando. Gracias, Señor, porque yo creo y envío esta palabra de fe sobre ellos, que van a recibir fortaleza, Señor. Fortaleza y ánimo en su alma y en su corazón. Participamos del pan, hermano. Hoy siento una presencia divina, hermano. El Señor está aquí con nosotros. Yo le decía al Señor eso, que Él estuviera en medio de cada hogar, de cada familia, mientras participamos de la cena del Señor. Usted sabe que como Adonai Guadalajara, para nosotros es algo bien precioso la cena del Señor. Lo hemos aprendido a valorar. Hemos aprendido que es algo precioso, es una bendición hermosa, y siempre nos gozamos en medio de la cena del Señor. Dice que después de haber cenado, dice que Él tomó la copa y dio gracias. Y declaró que ese vino, que esa copa era la copa del nuevo pacto, que representaba su sangre derramada por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. El pan nos viene a ministrar toda rebelión que hay en nosotros. Pero la copa, que representa su sangre, nos viene a limpiar y a perdonar y a quitar todo pecado. Señor, te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Participemos de la copa. Gracias, papito. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias, démosle gracias. Gracias, papito, gracias, Señor. Recibe fuerza. Recibe vida de Dios. Recibe sanidad y medicina a tus huesos, tu alma, a tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Deja que Dios te ministre. Deja que el Señor te ministre en el nombre de Jesús. Bendito eres, papá. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bendición, amados hermanos. Qué bendición. Que podamos participar de esta gloriosa bendición aún de manera virtual. Amados hermanos, les amamos. Les bendecimos en el nombre del Señor. Nosotros estamos para servirles. Ustedes ya tienen nuestro número, ya saben cómo contactarnos. Y amados hermanos, nosotros hoy recibimos fuerzas para seguir adelante. Amado, no tenga miedo, no tenga temor. Dios está con nosotros. Dios está con usted, está con su familia, y Él tiene planes gloriosos. Volvámonos al Señor, busquémoslo a Él y vamos a prepararnos para su venida. Les amamos, les bendecimos, la pastora y yo, amada iglesia, amada congregación, y aquellos hermanos que también nos están sintonizando, que están escuchando. Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros, y que nosotros, hermanos, podamos estar fortalecidos. Dios los guarde, hermanos.